Hola mi amigo, mi amiga, ¿cómo estás? Es una alegría poder nuevamente encontrarme con ustedes a través de este programa, a través de esta señal, y para tocar un tema muy interesante, ¿no? El tema que quiero hablar hoy día es acerca del espíritu de profecía. Hace un tiempo estuve compartiendo algunos temas acerca del canon bíblico. Y ahora quiero tocar un tema interesante. O sea, lo del canon bíblico lo estoy retomando porque he estado muy atareado con varias cosas, con el trabajo, los estudios, porque también estoy estudiando, y también otros proyectos personales que tengo que atender. Entonces, realmente el tiempo a veces queda corto para hacer todas las cosas que uno quisiera hacer, pero eso no quiere decir de que va a parar el tema del canon bíblico. Lo estoy retomando y estoy preparando un material para continuar con los videos. Sin embargo, veo conveniente y veo sumamente importante poder compartir un tema acerca de el espíritu de profecía para los adventistas del linaje de White. A lo largo de la Biblia encontramos que hubieron muchos profetas en la Biblia, muchos profetas que no llegaron a escribir un texto que hoy en día está en el canon. Sin embargo, sabemos que fueron profetas que fueron usados por Dios, inspirados por Dios. Por ejemplo, me refiero a Natán. Natán fue el profeta que Dios usó para hablar a David. Sin embargo, no vemos en la Biblia algún libro que diga libro de Natán, ¿verdad? Lo mismo pasa con Elena de White. Elena de White es una profetisa, creemos nosotros los adventistas del séptimo día que Elena de White es una profetisa, pero sus libros, sus escritos no están en el canon bíblico que nosotros tenemos hoy en día del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no quiere decir de que Dios haya usado a la profetisa Elena de White para dar sus mensajes, para comunicar eh, mayor luz a sus hijos, a su pueblo, y hoy en día definitivamente nos sirve también de gran manera. Es por eso que surge el tema del día de hoy. El tema es los principios que nosotros tenemos que saber antes de empezar a leer los libros de Elena G. de White, Harman de White. Voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Voy a tratar de hacerlo rápido porque el Zoom todavía tenía yo licencia del Zoom, pero ya lo he quitado, entonces tengo un tiempo limitado antes que se corte el Zoom. Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar entonces principios para interpretar los escritos de Elena Harman de White. Quiero empezar diciendo de que esta PPT o este material o lo que voy a hablar está basado en un artículo escrito por George R. Knight, un profesor de la Universidad de Andrews. Él fue el que escribió este artículo, yo leí su artículo, quedé impresionado con lo que encontré y aparte de impresionado, quedé con la obligación de compartir este mensaje a los hermanos a través de este medio para que el mensaje pueda llegar a muchos hermanos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el primer principio. Para nosotros poder leer y entender a Elena G. de White, el primer, el primer principio que tenemos que tomar en cuenta es tener una mentalidad sana. ¿Qué quiere decir tener una mentalidad sana? Primero, orar. Tenemos que orar. Nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, oramos ¿para qué? Para que Dios sea nuestro maestro, el Espíritu Santo sea nuestra guía. Elena de White, al ser una profeta de Dios, recibió también la inspiración de parte de Dios y para nosotros entender los escritos, sus escritos, el mensaje que Dios dio a través de Elena de White, tenemos que orar para que el Espíritu sea el que nos enseñe. Tenemos que tener también una mente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Mente abierta para poder aceptar cosas que quizá nosotros creíamos de una manera, pero al leer los escritos, los testimonios, nos damos cuenta que era de otra manera.
tener mente abierta, no ser de mente cerrada, no, a mí me enseñaron esto, o yo aprendí esto, o yo creí que era esto y me cierro y no quiero, por más que aparezca la evidencia, por más que aparezca la prueba, el argumento, no, yo me cierro que esto es y esto es y esto es. Y lo tercero es fe. ¿Por qué fe? Porque siempre habrán preguntas que no se puedan contestar ni con la Biblia ni con los escritos de Elena de White. El ejemplo clásico que hacen muchos ateos y agnósticos, demuéstrame que Dios existe científicamente. Científicamente, bajo la ciencia del ser humano, de la invención humana, del hombre, no se puede demostrar la existencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay preguntas en las cuales solo lo tenemos que aceptar por fe. Es decir, esto es como una escalerita. Primera oración, tener la mente abierta, tener mucha fe y eliminar los prejuicios. Quitar los prejuicios de lado, no que yo soy un profesional y he estudiado mucho de ciencia, entonces lo leo pensando de que esto que estoy leyendo por si acaso está mal, ¿no? Entonces, no. Hay que leerlo con una mentalidad humilde, sencilla, ver qué es lo que voy a aprender, discernir si lo que me está enseñando, si lo que estoy entendiendo es correcto o es malo. Aquí tengo un mensaje, un texto que escribió Elena de White, que dijo: los que tienen más que decir contra los testimonios son generalmente los que no los han leído, así como los que se jactan de su incredulidad en la Biblia son aquellos que tienen poco conocimiento de sus enseñanzas. Interesante. Aquellas personas que critican, escribió Elena G. de White, que critican la Biblia, que critican los testimonios le llamaba Elena de White a sus escritos. Los critican, pero muchas veces no los han leído. O sea, los critican por criticar, los critican por moda quizá, los critican por seguir al resto, porque tal pensador famoso lo dijo, yo también lo digo porque él lo dijo, yo también lo digo. Y yo ni siquiera he investigado, ni siquiera he leído y inmediatamente condeno, ¿no? Entonces, eso no debe ser así. Entonces, el primer principio es mentalidad sana. El segundo principio, enfóquese en temas centrales. Para poder entender a Agnes White, tengo que enfocarme en temas centrales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí vemos un circulito como un núcleo, ¿no? El núcleo viene a ser el centro, viene a ser como una teología. Teología es el estudio de Dios, pero del centro. ¿A qué hace referencia esto? Al tema central. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos a Dios a través de su palabra, a través de los escritos de Elena de White, tenemos que enfocarnos de dos formas. Una forma, una posibilidad, un camino es buscando el tema central. ¿Cuál es el tema central? Y sobre eso nosotros estudiamos, leemos la Biblia, siempre relacionándolo al tema central. Y el otro camino que tenemos es el de la teología de los bordes. Es otra manera de estudiar a Dios a través de la Biblia o de los escritos. Sin embargo, la teología de los bordes es cuando tú quieres buscar una nueva luz, una nueva verdad, algo que no se conocía hasta el momento, algo nuevo, y al estudiar esos bordes, por decirlo así, encuentras nueva luz. Pero hay que tener cuidado en esto. Finalmente, cuando encuentras, entre comillas, esta nueva luz, tienes que validarlo con el tema central. Tienes que validar que esté acorde con el tema central de toda la escritura. ¿Correcto? Entonces, tenemos estas dos corrientes, forma de estudiar las escrituras. Pero, ¿qué es lo que nos aconseja la profetisa del Señor, Elena Harman de White? ¿Qué camino debemos usar? Acá hay un texto, acá hay un párrafo. Dice: la Biblia es su propio intérprete, interesante. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Ujú. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central. Aquí está el consejo de Elena Harman de White. Ella aconseja ir por la teología del centro, ¿no? Vuelvo a repetir, debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo.
del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía, hasta la gran culminación. Sigue diciendo más, debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos, y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. En conclusión, Elena G. Harman de White nos aconseja a qué debemos usar nosotros la teología del centro, o sea, buscando el tema central. Incluso nos da una ayuda, nos dice que el tema central, ¿cuál es? El propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la controversia y de la obra de la redención. Esto es el tema central de toda la escritura. Y nuestro estudio debe centrarnos en encontrar verdades acerca de estos temas. Muy bien. Ese es el segundo principio. Tercer principio, antes de leer a Elena de White. Tenga en cuenta los problemas en la comunicación. Tenga en cuenta los problemas en la comunicación. Vamos a analizar este fragmento que es escrito por Elena Germán de White en Mensajes Selectos. Dice así, ¿a qué se refería con los problemas de la comunicación? Las mentes humanas varían, ¿es correcto? ¿Por qué plantea esto Elena de White? Dice, ella dijo, ¿no? Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que, por medio del lenguaje, una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Esto es algo lógico, ¿verdad? Si yo tengo una cierta formación y mi prójimo, otra persona, tiene otra formación, nosotros al escuchar un mensaje no la vamos a recepcionar de la misma forma. Una persona, vamos a hacer un ejemplo más concreto, una persona que, que es, digamos, un administrador, vamos a poner un ejemplo, un administrador que se ha formado durante 5 años en promedio para llegar a ser un administrador, ha llevado cursos de finanzas, cursos quizá de recursos humanos, cursos de gestión empresarial, etcétera. Con respecto a una persona que quizá recibió una formación, digamos, un ingeniero, vamos a ponerle un ingeniero electrónico que está capacitado técnicamente para desarrollar circuitos, hacer condensadores, qué sé yo, términos de ingeniería electrónica, ¿no? Implementación, instrumentación y todo lo que ellos ven, ¿no? La parte de electromagnetismo, todo lo que ven esos ingenieros electrónicos. Entonces, si uno da un mensaje acerca de emprendimiento, de, de crear nuevas empresas, obviamente ambas personas que tienen una formación diferente van a recibir el mensaje de forma diferente. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta antes de leer a Elena de White que hay problemas en la comunicación, que no todos vamos a recibir, a recepcionar el mensaje porque tenemos un contexto diferente cada uno de otra persona. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres, dice, ¿no? Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Las impresiones de las mentes son diferentes. No todos entienden de la misma manera las expresiones y acertos. Algunos entienden las declaraciones de las Escrituras para que se ajusten a su propia mente particular y a su propio caso. Las predisposiciones, los prejuicios y las pasiones ejercen una poderosa influencia para oscurecer el entendimiento y confundir la mente, aún al leer las palabras de las Sagradas Escrituras. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos prejuicios, lo que decíamos en el primer principio que tenemos que quitar.
los prejuicios, cosas que nos predisponen ya a nosotros a escuchar, a leer o a entender lo que queremos entender. Entonces, este principio es muy importante para no caer o no cometer el mismo error. Número 4. Estudie toda la información disponible sobre un tema. Aquí es interesante porque lo hemos graficado como dos caminos. Acá hay una personita que tiene dos caminos. Está leyendo, va a leer, dice, ¿no? De repente eres tú que está ahí, soy yo el que está ahí, uno de nosotros. Vamos a poner que eres tú que me estás mirando, tú eres esa personita. Entonces tú quieres empezar a leer los libros de G. de White. Dices, ¿de qué tratarán estos libros? ¿Qué serán estos libros? Me da curiosidad, ¿quién es esta persona? Ya voy a leer. Te compras un libro, lo descargas en PDF, vas a la librería Adventista, al CES, al ACES, no sé, esas librerías que hay en la iglesia Adventista. Vas y te compras el combo, etcétera. Pero ¿cómo lo voy a estudiar? Tiene dos caminos. El de la izquierda dice, seleccionar aquellas frases y párrafos para apoyar un tema específico. Quizá tú estás estudiando o estás investigando acerca de la música y dices, ah, ya, quiero saber qué cosa dice Elena de White acerca de la música. Entonces voy a googlear, voy a poner frases de Elena de White acerca de la música y te sale un montón de frases. Entonces tú agarras y dices, mira, esta frase me gusta, me gusta, me gusta. Ah, sí. Entonces, pum, armas tu tema y presentas. Mira, la música en la iglesia tiene que ser así, porque acá el de Juárez ha dicho que tiene que ser así, acá ha dicho que tiene que ser así. Ese es un camino de estudiar. El otro camino, el de la derecha, es agrupar todos los escritos por tema. Es decir, voy a estudiar un libro entero que hable acerca de, donde Elena de White hable acerca de la música. Un libro entero donde no son fragmentos, que yo no sé cuál va primero, cuál va después, este en qué contexto, no. Pero en este camino yo ya tengo un libro compilado donde está ordenado cronológicamente, donde hay un contexto, donde me habla Elena de White de todo lo relacionado a la música. O de repente otro libro que me hable todo lo relacionado de salud, otro de educación, etcétera, ¿no? Entonces tengo dos caminos. ¿Qué nos aconseja eh, Elena de White? Dice, cuando os conviene, les dijo a los delegados de la sesión de la Asociación General en 1891. Fíjate bien, esto es algo muy fuerte, lo que les dijo Elena de White. Elena de White parece que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Cuando tenía que decir algo, lo decía. Dice, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, citando de ellos para robustecer alguna declaración que queréis que prevalezca, pero ¿qué sucede cuando la luz es dada para corregir vuestros errores? Ajá. ¿Aceptáis entonces la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de vuestras ideas, ¿los tratáis muy livianamente? Interesante. El camino correcto para leer a Elena de White es el camino de la derecha, el que está aquí, indicado por esta flechita de verde. Nosotros tenemos que leer, si queremos averiguar qué dice Elena de White sobre un tema, tenemos que leer un libro donde esté compilado todo lo que Elena de White habló acerca de ese tema y entender su contexto, etcétera, ¿no? No hacerlo por frases. Ya, acá sí recalco porque he visto muchas personas que hacen eso. Entran en internet, ¿qué dice Elena de White acerca de la vestimenta? Pum, pum, listo. Ya, y pum, ponen ahí. Incluso en la vestimenta van a ver que Elena de White dice que las mujeres tienen que recortarse la falda, o sea que tienen que usar una falda más corta. Entonces, alguien puede decir, oye, mira, acá Elena de White dice esto, ¡pum! Pa, y lo coloca, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita en uno de los principios hay un ejemplo acerca de esto de la falda y lo vamos a ver un poco con más detalle, ¿no? El número 5, evite las interpretaciones extremas. Esto es algo importante también, que es el quinto principio. Evite las interpretaciones extremas. A ver, vamos a ver. Acá está bastante textual porque quería que podamos entender un poco más con los ejemplos que el profesor George Canait nos ha provisto en su lectura que les he comentado al inicio. Entonces quise plasmar tal cual el texto
para que sea mucho más didáctico para nosotros, ¿no? Dice, en el año 1894 ella destacó que, y vamos a analizar estos textos, dice, hay una clase de personas que está siempre lista a escaparse, a escaparse por alguna tangente, que desea captar alguna cosa extraña, maravillosa y nueva. Pero Dios quiere que todos se muevan con calma, en forma considerada, eligiendo nuestras palabras de acuerdo con la sólida verdad para este tiempo, lo cual requiere que éstas sean presentadas en las mentes libres de todo lo que sea emocional hasta donde sea posible, porque obviamente las personas somos emocionales, pero en lo posible tengo que dejar mi lado emocional y ser un poco más racional cuando voy a leer los secretos del linaje de White. Aunque tengan la intensidad y la solemnidad que es propio que tengan, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos intensidad. Debemos precavernos contra los extremos y guardarnos de animar a aquellos que aún quisieran estar en el fuego o en el agua. En otras palabras, Nada de Juárez nos exhorta en testimonios de los ministros de ser equilibrados, no irnos por la tangente, ser racionales cuando leamos. ¿Ok? Vamos a ver ahora un ejemplo. Interesante este ejemplo para ver acerca de los extremos. Miren lo que dice. Un ejemplo son sus fuertes palabras concernientes al juego. ¿Cuántos de acá nos gusta jugar? ¿Cuántos de acá de niños hemos jugado en el barrio, ¿no? Hoy en día ya no se juega mucho más, creo que paran en las computadoras, en las tablets, en los celulares, pero ¿cuántos de nosotros no hemos jugado en el barrio? Fútbol, San Miguel, Kiwi, son los juegos que normalmente se juegan aquí en mi barrio. Pero miren lo que dice Elena de White acerca de los juegos. Involucrándose en juegos y diversiones, pugilismo, ella escribió, los alumnos del colegio de Battle Creek, estamos acá, de Battle Creek, declararon al mundo que Cristo no es el líder en estas actividades y esto lleva a la advertencia por Dios. Interesante. ¿Qué dijo ella? Que Dios no está a favor de los juegos. Una declaración fuerte. Esta y otras declaraciones han llevado a muchos a creer que Dios no aprueba todos los juegos, pero aquí, como en todas las interpretaciones extremas, se debería tener cuidado. Interesante. A eso nos íbamos donde no hay que interpretar de forma extrema. Después de todo, la frase siguiente es, lo que me preocupa es el peligro de irse a los extremos de ambos lados. Ahora, mira, este ejemplo se complementa con el escrito también en Consejo para los Maestros. Ella escribió primero en Fundamentos de la Educación Cristiana acerca de este caso de los juegos, pero luego escribió en el libro Consejo para los Maestros y van a ver que aparentemente hay una contradicción. Como demuestran las siguientes frases, la posición de Elena de White no estaba en ninguno de los dos extremos. O sea, no al extremo de ser un ludópata, un juego, de que soy enviciado en el juego y descuido mis deberes por jugar, pero tampoco se iba al extremo de decir el juego es malo. Por eso dice lo siguiente, si tan solo quieren conseguir que estos se acerquen a ellos, demostrándoles que los aman y manifestando interés en todos sus esfuerzos, y aún en sus juegos, siendo a veces hasta niños entre ellos, harán a los niños muy felices y conquistarán su amor y confianza. ¿Qué les estaba aconsejando en este caso Elena de White a los maestros? De que vayan con los niños, de que se acerquen a ellos y es más, de que jueguen con ellos. Interesante. Por un lado, estaban condenando, diciendo que Dios está en contra de los juegos, y por el otro lado, el eje de White está diciendo a los maestros que vayan y que jueguen con los niños para que ganen su confianza. Se dan cuenta de que el principio aquí es mantener un equilibrio, no irse a un extremo de ni un lado ni del otro lado. Es un principio importante para leer a Elena de White. Sexto principio, considere el tiempo y lugar. Ella no escribió en un vacío,
La mayoría de esas declaraciones tienen que ver con problemas, con personas y grupos específicos en contextos históricos específicos, puntualiza George Canait. Por ejemplo, en la década de 1860, Elena de White sugirió que las mujeres deberían acortar sus faldas, ¿no? Era lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Imagínense que alguien dice, oye, voy a buscar en internet acerca de la vestimenta y ponga ahí, presente su tema el sábado en la iglesia y cite abajo, ¿no? Elena de Juan dijo que las mujeres deben acortar sus faldas, o tener la falda corta, ¿no? Ahora, esto dijo efectivamente Elena de Juan en el año 1860. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque sus vestidos se arrastraban en el piso. En el proceso, la sociedad de los caballos y de los carruajes se arrastraban en sus faldas. O sea, era por un tema de higiene. Estas faldas también tenían otros problemas que ella y otros reformistas contemporáneos destacaron. Ella escribió, uno de los disparates más dispensiosos y perjudiciales de la moda es la falda que barre el suelo, por lo sucia, incómoda, inconveniente y malsana. Todo esto y más aún se puede decir de la falda rastrera. Eso lo dijo el Ministerio de la Curación o de Curación. Así eran las faldas en los tiempos de Elena de White, y como pueden ver eran faldas que iban hasta el piso, que arrastraban. Y por un tema de salud, por un tema de higiene, Elena de White les dijo, acorten sus faldas, corten sus faldas. Entonces, para yo entender los escritos de Elena de White, tengo que tener en cuenta este principio, considerar el tiempo y el lugar. Séptimo principio, son 13 principios, estamos en el séptimo. El séptimo principio, estudie cada declaración en su contexto literario. Importante el contexto. Vamos a ver un ejemplo. El estudio del contexto literario no es un lujo opcional, es una parte crucial de la lectura fiel de los escritos de Elena de White. Es imposible sobreestimar la importancia del estudio de los artículos y libros de Elena de White en su contexto. No basta leer solamente compilaciones o selección de citas de este u otro tema a través del uso de las computadoras. Aquellas herramientas son útiles, pero deben ser utilizadas en conjunto con la lectura amplia que nos ayuda a estar al tanto, no solo del contexto literario, sino también del equilibrio general presente en todos sus escritos. Por ejemplo, cuando yo leí, voy a regresar al 6, cuando leí esto acerca de las faldas, ¿qué hice? Entré a internet y puse cómo eran los vestidos de las mujeres en el año 1860. Y me salió una imagen como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, uso el internet para entender el contexto en el cual se escribió, cómo eran la situación, cómo era la vestimenta, cómo era la cultura, cómo eran los juegos, cómo eran los cines, cómo eran los restaurantes de aquel tiempo, ¿no? Quizá era de una forma y ahora es de forma diferente. Por eso, como era de una forma antes, por eso en ese momento se planteó algo sobre cómo era en ese momento. Pero hoy en día de repente no es así, entonces lo que se aconsejó ahora ya no, sí, no aplica para hoy. ¿Ok? Octavo principio. Octavo principio. Reconozca la comprensión, reconozca la comprensión de Elena de White de lo ideal y lo real. Es interesante esta parte, lo ideal y lo real. Vamos a ver a qué se refiere con ideal y con real. Por ejemplo, ideal, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es lo que obviamente todos esperamos que sea, que acontezca, que suceda, que sería un estado óptimo, ¿no? Pero lo real muchas veces es diferente a lo ideal. ¿Ok? Cuando Elena de White, en lo ideal, habla de lo ideal, ella usa lenguaje fuerte. Es como si necesitase hablar fuertemente para ser escuchada. Una declaración de este estilo aparece en Fundamental of Christian Education. Por ejemplo, ¿qué dijo ahí? Nunca, exhortó White,
Nunca puede darse la adecuada educación a los jóvenes de este país u otro país, interesante lo que dice, ¿eh? A no ser que estén separados a una gran distancia de las ciudades. Interesante este ejemplo. ¿Por qué? Si leemos detenidamente, Elena de White dice que una verdadera educación es lejos de la ciudad, sea en el país donde tú estés, lejos de las ciudades, allí se da la verdadera educación. ¿Por qué decimos que es ideal? Porque usa palabras, por ejemplo, como nunca. Es fuerte, nunca es nunca, ¿no? Y también menciona es fuerte porque dice, ni en este país ni en ningún otro país, una educación que es en la ciudad va a ser mejor que la del campo, que la de fuera de las ciudades. Pero eso es lo ideal. Nosotros tenemos que saber diferenciar de lo ideal de lo real. Y ahora vamos a entender por qué. Porque muchas veces cuando leemos el Elena de White, leemos lo ideal y decimos, como esto es lo ideal, no va a cambiar y solamente ahí va a quedar y solamente va a ser esto y tiene que ser así y si no es así no está bien y está mal y etcétera. ¿Qué dice acerca de lo real? Mm. Esto es lo que hemos leído lejos de las ciudades, lo escribió en el año 1894 y en el año 1909, casi 15 años o 16 años después, ella dijo, el trabajo en las grandes ciudades estaba aumentando y aquellas ciudades tenían familias que no podían pagar la educación de sus hijos en instituciones rurales. En esos tiempos, la educación rural costaba más cara. Como resultado, Elena de White aconsejó sobre la construcción de escuelas en las ciudades. Interesante, ¿no? En la medida de lo posible, leemos, las ciudades deben ser establecidas fuera de perdón, las escuelas deben ser establecidas fuera de las ciudades. En la medida de lo posible. Por eso decimos lo ideal, lo que, en cuanto nos gustaría que sea. Pero en las ciudades hay muchos niños que no pueden asistir a los colegios y para los beneficios de estos se deben abrir escuelas en las ciudades, al igual que en el campo. Ese es el principio número 8. El principio número 9, use el sentido común. Ya me queda poco tiempo. Antes de que se acabe el Zoom, vamos en el 9, son 13. Use el sentido común. Mira, acá lo puse como una línea de tiempo para poder entender con un ejemplo cómo es que debemos aplicar el sentido común. Y eso también tiene que ver con la educación. Interesante, dice. Los padres deben ser los únicos maestros de sus hijos hasta que éstos lleguen a la edad de 8 o 10 años. ¿Se dan cuenta de lo que dice? O sea, los papás tienen que ser los profesores y el niño debe ir al colegio a partir de los 8 años en adelante. Este pasaje es un candidato excelente para una interpretación inflexible. Después de todo, es bien categórico. No ofrece condiciones o excepciones. No contiene sí, ni o, pero para modificar su impacto, solo declara claramente que los padres deben ser los únicos. Esta declaración, ojo con la fecha, fue publicada por primera vez en el año 1872. Eso lo dijo Neway en el año 1872. El hecho de que reaparezca en su trabajo en 1882 y 1913 le da mayor fortaleza o relevancia a lo que dijo en 1872, al mensaje, ¿no? Pero ¿qué pasó en el año 1902? Seguimos con la línea de tiempo. Los adventistas que vivían cerca del sanatorio de Santa Elena en el norte de California habían construido un colegio de la iglesia en 1902. Habían construido un colegio. Entonces, los niños mayores concurrían a esta escuela, ¿no? Los de 9, 10, 11 años. Mientras otros padres despreocupados dejaban vagar a sus hijos por las calles
sin recibir la adecuada instrucción y disciplina. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Los directivos dijeron, vamos a aperturar aulas para estos niños menores, ¿no? Los que están lo que tienen 5, 6, 7, 8 años, para que ellos también puedan educarse, porque los papás los dejan jugar, están jugando y no van a la escuela, no se forman y están perdiendo años valiosos de educación. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de la directiva del colegio se levantó y dijo, no, esto no lo podemos hacer porque Elena de White en el año 1872, y lo cual reforzó en el año 1882, dijo que hasta los 8 años los niños no pueden ir al colegio porque tienen que ser educados en casa. Y hubo una gran polémica en aquel tiempo. Entonces, ¿qué hicieron esas personas? Citaron a la propia Elena de White, la citaron a ella misma para ver que ella les aclare qué deben hacer. Y miren lo que salió de este resultado. Elena de White se molestó con aquellos lectores que tomaron una posición inflexible hacia sus escritos y que buscaron seguir al pie de la letra su mensaje mientras perdían de vista los principios básicos. Se evidenció su desaprobación de la actitud y las palabras de sus lectores inflexibles cuando dijo, esto dijo Elena de White, he estado bien preocupada con respecto a la idea. La hermana White ha dicho tal y tal cosa, y la hermana White ha dicho esto y aquello, y por lo tanto vamos a proceder como ella dice. Y luego agregó que Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Si bien es cierto, y esto va enlazado con el octavo principio, ¿no? Lo ideal sería que los padres eduquen a sus hijos hasta los 8 años, pero no todos tienen esas posibilidades. No todos los papás están preparados para hacer esa educación por X motivos. Entonces, usemos el sentido común para leer los escritos de Elena de White. Principio número 10. Descubre los principios básicos. ¿Cuál es el principio que Dios tiene para nosotros? En julio de 1894, Elena de White envió una carta a la oficina denominacional de la iglesia de Battle Creek, en Michigan. ¿Y qué es lo que decía? Ella condenaba la compra y el uso de bicicletas. ¿Por qué ella condenaba el uso de bicicletas? Uno puede decir, oye, pero bicicleta, ¿hay pecado también manejar bicicleta? No. Lo que pasa es que en ese tiempo una bicicleta costaba aproximadamente $150, pero en los años de Elena de White, $150 era o es equivalente al precio de un auto de nuestros días. Vamos a ver un auto de gama media aproximadamente, estará aproximadamente $30.000. Imagínense gastar $30.000 por comprar una bicicleta. En aquellos tiempos, cuando se inventó la bicicleta, no había todavía la invención del carro como tal. Habían carruajes, pero no había carro. Era un lujo tener una bicicleta. Los padres se endeudaban, gastaban sus ahorros, dejaban de comer, de comprarse ropa con tal de comprarse su bicicleta y salir por la calle con la bicicleta. Entonces, en ese contexto fue que Elena de White dijo, condenó la compra y el uso de las bicicletas. Luego, cuando se crearon los carros y el valor de la bicicleta bajó, no hubo ningún problema. Pero ¿qué podemos aprender de esto, de este principio? Que nosotros tenemos que leer y descubrir los principios básicos que nos enseñan las lecturas. Por ejemplo, en este caso de la bicicleta, ¿el principio cuál es? El principio es que los cristianos no deben gastar tanto dinero en la egoísta gratificación propia. En segundo lugar, que los cristianos no deben esforzarse por manejar algo que genere un espíritu de competencia y contención. En tercer lugar, los cristianos deben enfocar sus valores primarios en el reino que vendrá y ayudar a otros en el presente. Y en el cuarto lugar, que Satanás siempre tendrá un plan para descarriar a los cristianos a la indulgencia egoísta. Esos son los principios que tenemos que tener presente cuando leamos a Elena de White. Principio número 11.
Considere que los profetas no son inspirados verbalmente, no son infalibles ni inerrantes. Dios tiene diferentes formas de comunicar el mensaje a sus profetas. Mejor dicho, hay una única forma que Dios tiene para comunicar su mensaje a los profetas. Eh, bueno, este mensaje es a través de la inspiración. Dios inspira al profeta, le da la inspiración a través de un sueño, a través de una visión. En los tiempos antiguos, él se le aparecía y les decía literalmente las palabras. Pero, ¿qué es lo que hacía el profeta? El profeta escribía la Biblia no de una manera verbalista. ¿Qué quiere decir? No lo escribía tal cual. Todo lo que está escrito en la Biblia o en el Elena de Juan, lo que escribes, tal cual, palabra por palabra, Dios lo ha dicho, ¿no? A excepción de los 10 mandamientos, que sí fue literal lo que Dios dijo. Pero en general no es escrito tal cual. Dios inspira, le transmite el mensaje y el profeta transcribe en sus propias palabras el mensaje que Dios le ha dado. Por eso es que lo que es inspirado es el mensaje, pero la forma de escribir, eso no es inspirado, porque es un ser humano el que escribió. La escritura, la redacción, la gramática, allí no hay inspiración. Lo que es inspiración es el mensaje que Dios ha transmitido a través de su profeta. Por eso Elena de White le escribió, recibió una carta del doctor David Paulson, donde le preguntaba, ¿será que debo creer a ciegas lo que dice el profeta? Y Elena de White le respondió y le dijo, yo no soy perfecta, me puedo equivocar también. Entonces, cuando leamos también a Elena de White, recordemos, es un profeta, puede cometer errores gramaticales, puede de repente haber querido decir algo, pero no redactó bien una coma y como no redactó bien una coma se entendió de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener también presente ese principio. Vamos por el principio número 12 y penúltimo. Evite hacer que los consejos prueben cosas que ellos nunca intentaron probar. Cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto y agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Ujú. Lo que Elena de White quiere decir es que no usemos los escritos de Elena G. de White para probar cosas que ella no quiso decir, que ella no intentó probar. Por ejemplo, cuando Elena de White habla sobre algunos temas de la historia, ella también usó como referencia lo que algunos historiadores de la época habían escrito y lo incorporó a sus textos. Entonces, no pretendamos, cuando leamos el Elena G. de White, creer que si encontramos un dato histórico, y por de repente ahí ese dato histórico no era el correcto, digamos, mira, este dato que escribió el dato histórico en la White no es correcto, no está acorde con la realidad, entonces está mal lo que he escrito. No, no caigamos en ese error, porque ella no es historiadora. Ella citó a historiadores de la época para plantear. Y treceavo y último principio que nos comparte el doctor Canay es: evite hacer que los consejos prueben cosas que ellos nunca intentaron probar, ¿no? Creo que acá se me desligó, se me pasó el título, mil disculpas, lo voy a corregir. Pero el treceavo principio, voy acá a entrar a mi fuente oficial, acá tengo el PDF del doctor Canay, es cerciórese que Elena de White lo dijo. Todos aquellos que quieren este material, se lo puedo pasar, me escriben en los comentarios. eh, Me dejan su correo en los comentarios y si hay 10 personas que en los comentarios me ponen su correo, yo les mando a los 10 este material, ¿ya? Pero el último principio, el último es el que está acá, ¿no? Cerciórese de que Elena de White lo dijo, ¿correcto? ¿Dónde me puedo cerciorar? Puedo asistir, puedo ir a los centros White de las iglesias, ahora también a través de internet lo puedo corroborar.
Muy bien, eso ha sido el tema del día de hoy que quería compartir con ustedes. Es un tema realmente muy importante porque nosotros, a la luz de la palabra de Dios, siempre debemos de buscar que, siempre debemos de buscar tener claro los conceptos, tener claro qué es lo que creemos, en quién confiamos y todo lo demás. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bueno, creo que hubo un pequeño problema de conexión, pero bueno, ese es el tema del día de hoy, que quise compartir con ustedes. Espero que estos principios nos ayuden a poder cada día más entender el mensaje que Dios tiene para nosotros y lo importante que es leer adecuadamente, conscientemente, metódica y sistemáticamente las escrituras. No leer por leer. La Biblia dice, escudriñar las escrituras asiduamente. Y para leerlas tenemos que hacerlo con objetividad, no con subjetividad. Que Dios te bendiga.